El mecánico, padre soltero, era objeto de burlas por su cicatriz hasta que un veterano reconoció el tatuaje de su unidad. La mujer salió del Mercedes negro a las 11 de la noche y Jaque Martínez supo que su pasado finalmente había venido a matarlo. La lluvia golpeaba el techo del garaje como una ametralladora mientras ella caminaba bajo la luz fluorescente. Sus tacones de diseñador resonaban contra el hormigón, manchados con 3 años de su sudor y arrepentimiento. Se suponía que ella no debía estar allí, ni en su garaje, ni en su vida, ni allí de pie como un fantasma hecho carne. Pero allí estaba ella, viva y con vida, luciendo un anillo de plata esterlina con una inconfundible insignia militar, el mismo diseño de águila y escudo que Rodríguez le había mostrado en una foto de su anillo de bodas. Las manos de Jaque se entumecieron alrededor de la llave inglesa que sostenía. La sangre de un corte reciente se mezclaba con aceite de motor al gotear sobre la carta de las de picas que yacía en su banco de trabajo. La misma carta que Rodríguez había agarrado al morir. La misma carta que tenía la sangre real de Rodríguez seca en las esquinas. Su voz, cuando finalmente habló, era firme como la puntería de un francotirador y el doble de letal. Hola, Jaque Martínez. Fuiste la última persona que vio con vida a mi esposo. Se acercó, y Jaque percibió el aroma de un perfume caro mezclado con algo más, algo que olía a arena del desierto y combustible quemado. Estuviste allí cuando Antonio Rodríguez murió, y según su última carta, se suponía que debías cuidarle las espaldas. El garaje de repente se sintió más pequeño, como si las paredes se cerraran. La cicatriz de Jaque comenzó a palpitar. Las 23 piezas de metralla en su pecho le enviaban rayos de dolor a través de las costillas. Esta mujer era la esposa de Rodríguez, la mujer cuya foto Rodríguez había llevado, cuyas cartas lo habían mantenido cuerdo durante las interminables noches del desierto. Señora Rodríguez, empezó, pero ella lo interrumpió con una sonrisa que podría haber congelado el mismísimo infierno. De hecho, ahora es la señora Sterling. Recuperé mi apellido de soltera después de que Antonio muriera. Metió la mano en su bolso y sacó una fotografía, con los bordes desgastados por el contacto. La sangre de Jaque se convirtió en agua helada. Era una foto de él y Rodríguez, abrazados, ambos sonriendo a la cámara como si lo hubieran entendido todo. Pero alguien había tomado un bolígrafo rojo y había dibujado una X en la cara de Rodríguez. En la cara de Jaque, alguien había escrito una palabra en mayúsculas: asesino. Llevo 3 años buscándote, Jaque Martínez. Desde que supe de la verdad sobre lo que pasó ese día, del oficial al mando de Antonio, como su mejor amigo lo abandonó para salvarse. Su voz se convirtió en un susurro que, de alguna manera, transmitía más amenaza que cualquier grito. Y ahora que te he encontrado, vamos a tener una larga conversación sobre justicia. Jaque Martínez tenía 38 años, aunque algunos días sentía que había vivido 3 vidas. Era un veterano de Afganistán que llevaba más metralla en el cuerpo que la mayoría de la gente lleva monedas en los bolsillos. 23 piezas de metal, le habían dicho los médicos, esparcidas por su torso como confeti mortal. Demasiado cerca de órganos vitales para estirparlas con seguridad, habían dicho. Así que Jaque llevaba la guerra consigo cada día en cada respiración, en cada movimiento que le provocaba un dolor punzante en el pecho. Había regresado a casa hacía 7 años para encontrar a su esposa María, 3 meses después de un diagnóstico de cáncer que agotaría sus ahorros y le rompería el corazón. Durante 2 años, había visto a la mujer más hermosa que había conocido consumirse en camas de hospital mientras él trabajaba en 3 empleos para pagar tratamientos que finalmente fracasaron. 3 años atrás, María había muerto en un accidente de coche tan violento que Jaque aún la oía llamarlo en sus pesadillas. Una conductora ebria que se saltaba un semáforo en rojo a 96 kilómetros por hora. Iba de camino a casa desde el supermercado, probablemente pensando en que prepararle a Tommy para cenar cuando su mundo se derrumbó en metal retorcido y cristales rotos. El garaje en los suburbios de Denver. No era gran cosa con su suelo de hormigón agrietado y sus luces fluorescentes parpadeantes,
pero allí estaba. Era suyo y de Tommy. Su hijo de 8 años era todo lo que importaba ahora. Todo lo que impedía que Jake se ahogara en la culpa que lo seguía a casa desde el desierto como un perro fiel. La cicatriz en su brazo era un recuerdo de la explosión del artefacto explosivo improvisado que había matado a Rodríguez y a otros 3 hombres buenos. Le iba desde la muñeca hasta el codo, una cuerda retorcida de carne que la gente miraba fijamente en supermercados y cafeterías. Los niños preguntaban a sus padres sobre ella en susurros. Los adultos apartaban la mirada y fingían no haberla visto. El tatuaje era aún peor, porque contaba una historia que no quería recordar. La compañía Charlie muerta en combate. La fecha que lo cambió todo. La mujer que estaba en su garaje se presentó con una voz temblorosa como hojas de otoño. Soy Victoria Sterling. En realidad, Victoria Rodríguez Sterling. Hizo una pausa, y cuando volvió a hablar, su voz era firme como la puntería de un francotirador. Rodríguez murió por tu culpa, y ahora te lo voy a hacer pagar. Las palabras impactaron a Jake como un golpe físico. Le quitaba el aire de los pulmones. Llevaba años esperando este momento. Siempre supo que algún día alguien vendría buscando respuestas que él no tenía. Alguien vendría buscando sangre. Simplemente no esperaba que fuera la esposa de Rodríguez, vestida con ropa cara y conduciendo un coche que costaba más de lo que Jake había ganado en 5 años. No esperaba que fuera hermosa como lo eran las mujeres ricas, con rasgos afilados y maquillaje perfecto. Y definitivamente no esperaba que lo mirara como si fuera algo que se pudiera raspar del zapato. Victoria regresó al taller todos los días durante una semana. Pero no atacó con palabras ni acusaciones. Simplemente observaba, como un depredador estudiando a su presa. Llegaba cada mañana con café y se sentaba en un rincón mientras Jake trabajaba. Su presencia era un peso constante sobre sus hombros. La guerra psicológica era sutil pero devastadora, diseñada para volverlo loco poco a poco. Le traía café como Rodríguez solía prepararlo en el campo, solo y tan fuerte como para despertar a los muertos. Tarareaba canciones que Rodríguez había cantado durante largas noches de patrulla, viejas baladas country sobre el amor perdido y el regreso a casa. Incluso llevaba un perfume que olía a desierto después de la lluvia, el aroma que se había aferrado a las cartas que Rodríguez le había escrito a su esposa. Quiero saber del día que murió Antonio, dijo finalmente un viernes por la tarde, con la voz cortando el silencioso zumbido del garaje como una cuchilla. La mano de Jake se quedó inmóvil sobre la llave inglesa que sostenía, con los nudillos blancos por la tensión. No. Su voz era plana, definitiva, con el peso de 3 años de pesadillas. Me debes eso, insistió, inclinándose hacia adelante en su silla como un fiscal a punto de matar. Jake arrojó la llave inglesa con tanta fuerza que resonó contra el suelo de cemento. No le debo nada a nadie. Su voz resonó en el garaje, y vio a Tommy levantar la vista de sus deberes en la trastienda, con la preocupación dibujada en su joven rostro. Pero Victoria había investigado. Sabía de la culpa de Jake como superviviente, sabía que se culpaba a sí mismo por la muerte de Rodríguez. Sabía exactamente dónde retorcer el cuchillo para causar el máximo daño. ¿Sabes qué escribió Antonio sobre ti en sus últimas cartas?, preguntó, con una voz dulce como la miel y venenosa. Jake se quedó paralizado, como un ciervo deslumbrado. Escribió que Jake Martínez era un cobarde, que lo dejaste morir para salvarte. Era mentira. Pero Victoria quería ver sufrir a Jake. Quería que sintiera el mismo dolor devastador que ella había cargado desde el día en que el capellán del ejército llamó a su puerta con su uniforme de gala y sus condolencias cuidadosamente ensayadas. Pero Tommy, el inocente Tommy de 8 años, con los ojos oscuros de su padre y la barbilla terca de su madre, se estaba enamorando de Victoria. Se escabullía de la trastienda para llevarle dibujos que había hecho, imágenes de monigotes de pie junto a coches tomados de la mano. Le contó de su madre, María, de cómo solía hacer panqueques con forma de animales. Le contó de las pesadillas de su padre,
de cómo Jaque se despertaba gritando el nombre de Rodríguez. Papá llora cuando ve cosas de guerra en la tele, le susurró Tommy a Victoria una tarde, mientras su pequeña mano le acariciaba el brazo con un consuelo casual que solo los niños podían dar. Oferta. Papá dice que le falló al tío Rodríguez. Las palabras golpearon a Victoria como un puñetazo. Estaba usando a un niño para vengarse de su padre y darse cuenta la hizo sentir mal. Pero entonces, una noche, mientras observaba el garaje desde su coche aparcado al otro lado de la calle, vio algo que lo cambió todo. Jaque se desplomó en el suelo junto a su banco de trabajo, agarrando el haz de picas y sollozando como un niño destrozado. ¿Por qué? Gritó a la oscuridad, con la voz ronca por 3 años de angustia contenida. ¿Por qué no fui yo? Rodríguez tenía esposa, sueños, futuro. Solo soy un desastre de Brooklyn que ni siquiera puede mantener viva a su propia esposa. Victoria se dio cuenta con una claridad asombrosa y horrible de que Jaque no era un cobarde. Era un superviviente, ahogado en una culpa tan profunda que lo estaba matando poco a poco. Sacó su teléfono con dedos temblorosos y llamó a su investigador privado. Quiero saberlo todo sobre el 15 de marzo de 2018. Todo. El informe de su investigador llegó 2 días después. Más tarde, hizo estallar el mundo de Victoria como un segundo artefacto explosivo improvisado. Jaque Martínez no solo había intentado salvar a Rodríguez. Había sacado a 4 soldados heridos de la zona de aniquilación, incluido el propio Rodríguez. Pero cuando regresó por 5ª vez para rescatar a un médico atrapado bajo un muro derrumbado, la segunda bomba detonó. Rodríguez, sangrando por múltiples heridas y apenas consciente, se arrastró de vuelta a ese infierno para poner a Jaque a salvo. Murió en el intento, protegiendo a Jaque de lo peor de la explosión. El informe militar oficial fue contundente en su claridad. El especialista Martínez demostró un heroísmo extraordinario bajo el fuego enemigo. El sargento Rodríguez murió intentando rescatar al especialista Martínez, quien ya había salvado a otros 4 soldados. Póstumo. Se recomendó la medalla de honor para ambos hombres. Victoria leyó el informe con manos tan temblorosas que apenas podía sostener las páginas. Se había equivocado en todo. Jaque no era un cobarde que hubiera dejado morir a Rodríguez. Era un héroe que intentó salvar a todos, y Rodríguez había muerto intentándolo. Cuando confrontó a Jaque con la verdad, éste se derrumbó por completo. Sus muros cuidadosamente construidos se desmoronaron como arena. ¿Crees que no lo sé?, gritó, con la voz quebrada como un cristal roto. ¿Crees que no sé que Rodríguez murió por mi culpa? Por eso vivo en el infierno cada día. Debería haber muerto en su lugar. Su confesión brotó como sangre de una herida. Rodríguez tenía todo por lo que vivir. Una esposa hermosa, planes para el futuro, sueños que significaban algo. Yo solo tenía a María trabajando doble turno para pagar nuestro apartamento destartalado, y un hijo que merecía un mejor padre. Victoria dio un paso adelante y le dio una bofetada en la cara. El sonido resonó en el garaje como un disparo. Ni se te ocurra decir eso. Antonio decidió salvarte porque vio algo que valía la pena salvar. La fachada que ella había construido con tanto cuidado durante semanas se derrumbó como un castillo de naipes. Lo sé todo sobre ti, Jaque Martínez. Sé que María tenía cáncer de ovario en etapa 4. Sé que vendiste tu casa, tu coche, todo lo que tienes para pagar tratamientos experimentales. Sé que regresaste de la guerra con Tept y dedicaste tu vida a cuidar a una mujer moribunda mientras criabas a un hijo que cree que eres la bomba. La verdad brotó de Victoria como veneno, finalmente purgada de una herida. Ella y Antonio Rodríguez llevaban casados solo 8 meses antes de que él fuera enviado a Afganistán. Ella tenía 23 años. Recién salida de la universidad, estaba locamente enamorada de un soldado que le prometió volver a casa y construir una vida con ella. Cuando Antonio murió, un dolor tan profundo la consumió que casi la destruyó. Su padre, Gerard Sterling, había usado su dolor para manipularla,
alimentándola con mentiras sobre la muerte de Antonio y la supuesta cobardía de Jaque. Durante 3 años, Gerard había envenenado su mente contra Jaque mientras usaba su dolor para controlarla y mantenerla cerca del negocio familiar. Mi padre me ha estado mintiendo durante 3 años, susurró Victoria, con la voz apenas audible por encima de la lluvia que tamborileaba en el techo del garaje. Me dijo que eras una cobarde, que dejaste morir a Antonio para salvarte. Pero contraté a mi propio investigador y encontré los verdaderos informes militares. Jaque sintió que el mundo se inclinaba sobre su eje como una atracción de feria que se descompone. ¿Qué informes? Victoria sacó una carta manchada de sangre de su bolso con dedos temblorosos. Esta carta es de Antonio, escrita la noche antes de morir. Dice: Jaque Martínez es el mejor soldado con el que he servido. Si algo me pasa, es porque elegí volver por él. Cuida de Jaque. Es el hermano que nunca tuve. Su voz se quebró por completo. Mi padre siempre supo la verdad. Había estado usando mi dolor para mantenerme bajo su control, para asegurarse de que nunca abandonara Sterling Defense Corporation. Gerard Sterling, el multimillonario padre de Victoria y director ejecutivo de Sterling Defense Corporation, irrumpió en el garaje 3 días después con un equipo de abogados y guardias de seguridad que parecían salidos de una película de Hollywood. Había estado rastreando la obsesión de Victoria con Jaque a través de investigadores privados y extractos de tarjetas de crédito, y decidió que ya había ido demasiado lejos. Victoria, sube al coche ahora. Su voz podría haber congelado fuego, con la autoridad de un hombre al que nunca le habían dicho que no en toda su vida. No, papá. El desafío de Victoria solo avivó su rabia como gasolina en una hoguera. Este hombre no es nada. Un soldado roto que vive en la inmundicia con un hijo bastardo. Jaque dio un paso adelante, cada instinto protector encendiéndose como una cerilla encendida. Fuera de mí. Garaje. La risa de Gerard fue cruel y aguda. El sonido de cristales rotos. Tu garaje. Vaya, podría comprar y demoler esta manzana entera con unas monedas. Para, suplicó Victoria. Pero Gerard apenas estaba empezando. Había venido para poner fin a este vergonzoso capítulo de la vida de su hija, y lo iba a hacer con precisión quirúrgica. ¿Crees que no sé de tu pequeña fantasía, jugando a las casitas con una plebeya? Se volvió hacia Jaque con una satisfacción depredadora, como un tiburón que había olido sangre en el agua. Déjame que te ilumine sobre tu preciosa Victoria. Ella es la dueña del imperio Sterling. 4.800 millones de dólares. Posee yates que valen más de lo que ganarás en 10 vidas. Las palabras golpearon a Jaque como golpes físicos. Cada uno lo hundía más. Se había estado enamorando de alguien completamente fuera de su alcance. Alguien que vivía en un mundo donde la gente como él era desechable. Pero Gerard no había terminado de destruirlo. Tenía una bomba más que soltar y nivelarlo todo. Además, Victoria es mi hija y la única heredera de Sterling Defense Corporation. Su patrimonio es de 4.800 millones. Martínez, ¿entiendes lo que eso significa? La sangre de Jaque se convirtió en agua helada en su. La insinuación lo golpeó como fuego de artillería. Significa que no eres más que un soldado destrozado que intenta ascender por encima de tu posición. Gerard continuó sin piedad, retorciendo el cuchillo con precisión quirúrgica. Mi hija tuvo un esposo, un verdadero héroe que murió por su país. ¿Qué te hace pensar que alguna vez podrías reemplazar a Antonio Rodríguez? La revelación destrozó algo fundamental en el pecho de Jaque, algo que ni siquiera sabía que seguía intacto. Victoria no solo era rica. Estaba conectada con el complejo militar industrial que había tratado a los soldados como activos prescindibles, peones en un juego jugado por hombres que nunca habían oído un disparo de ira. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir mintiendo?, preguntó Jaque con una voz mortalmente baja. Nunca mentí sobre mis sentimientos, dijo Victoria con desesperación. Tus sentimientos. La risa de Jaque fue amarga y rota,
el sonido de un hombre que finalmente había llegado al límite de su paciencia. ¿Qué sentimientos? Culpa, obligación, caridad por el pobre veterano. Tommy salió corriendo de la trastienda, al oír los gritos que se intensificaban a cada minuto. «Papá, ¿por qué están todos enojados?» Gerard se arrodilló ante Tommy con una sonrisa que le puso los pelos de punta a jaque, la expresión de un depredador que había encontrado el arma perfecta. «Hola, pequeño. ¿Sabías que tu papá mató a alguien muy importante?» Jaque le gritó a Gerard que se callara, pero el daño ya se estaba haciendo con una crueldad calculada. Se suponía que tu papá debía proteger al tío Rodríguez, pero fracasó. Por eso el tío Rodríguez está muerto. El rostro de Tommy se arrugó al mirar a su padre con confusión y un dolor tan profundo que le quitó el aliento. «Papá, ¿dejaste morir al tío Rodríguez?» Jaque sintió que se moría por dentro, como si algo vital le estuviera siendo arrancado del pecho. Su propio hijo. Su razón de vivir era mirarlo como si fuera un monstruo. Victoria intentó intervenir, pero Jaque la interrumpió con un gesto tan definitivo como una cuchilla. «No le mientas a mi hijo también». Se arrodilló a la altura de Tommy, con el corazón roto con cada palabra que se obligaba a decir. «Papá cometió errores en la guerra, amigo. A veces la gente buena muere por los errores de papá». Tommy empezó a llorar, gruesas lágrimas rodando por sus mejillas, y Jaque nunca se había sentido más pequeño ni más inútil en toda su vida. Gerard sonrió triunfante, como un general que había ganado una batalla decisiva. «Haz las maletas, Victoria. Este experimento ha terminado». Victoria se quedó paralizada entre el poder de su padre y la familia que había encontrado en ese garaje manchado de aceite. Miró a Tommy, llorando, el rostro devastado de Jaque, la expresión expectante de su padre. «Elige», dijo Jaque en voz baja, con la voz cargada de una determinación absoluta. «Él o nosotros, el dinero o esto». El silencio se extendió entre ellos como un abismo insalvable. «Lo siento», susurró, y caminó hacia el coche de Gerard sin mirar atrás. «Victoria», gritó Tommy, con la vocecita quebrada por el dolor que los niños nunca deberían sentir. «No te vayas. Te queremos». Se detuvo, con la mano en la manija de la puerta. Por un instante desgarrador que pareció eterno, Jaque pensó que se quedaría. Entonces se subió al coche y se alejó bajo la lluvia, dejándolos parados bajo la luz fluorescente del garaje como actores en un escenario vacío. Tommy cogió la carta del as de picas con dedos temblorosos. Sus pequeñas manos la hacían parecer enorme. «Papá, ¿significa esto que el tío Rodríguez está triste otra vez?» Jaque se derrumbó por completo, abrazando a su hijo contra su pecho mientras su mundo se desmoronaba a su alrededor. «Sí, amigo. El tío Rodríguez está muy triste». Un mes después de que Victoria se fuera, Jaque recibió una noticia que le puso el mundo patas arriba. Tommy tenía leucemia linfoblástica aguda. Las palabras del médico lo impactaron como proyectiles de artillería. Un tratamiento inmediato y agresivo requería facturas que ascenderían a cientos de miles. A Jaque no le importaba el dinero. Vendería todo lo que tenía, trabajaría en 3 empleos, robaría bancos si fuera necesario para salvar a su hijo. Durante la primera sesión de quimioterapia de Tommy, Jaque se sentó junto a la cama del hospital sosteniendo el as de picas como un talismán, viendo cómo el veneno goteaba en las venas de su hijo con la esperanza de salvarle la vida. Tommy, débil pero increíblemente valiente, susurró: «Papá, si muero, veré al tío Rodríguez». La voz de Jaque rebosaba determinación y terror. «No te vas a morir, amigo. No te dejaré». Pero Tommy no había terminado. «Si me muero, le dirás a Victoria que me despedí». El corazón de Jaque se rompió en 1000 pedazos. Incluso frente a la muerte, su hijo pensaba en la mujer que los había abandonado. Esa noche, desesperado, destrozado y completamente sin opciones, Jaque hizo algo que nunca creyó posible. Llamó al número de Victoria con manos temblorosas como si estuviera desactivando una bomba. «Jaque».
Su voz fue inmediata, sin aliento, como si hubiera estado esperando junto al teléfono durante semanas. Tommy se está muriendo. Lo dijo sin emoción, solo con la realidad. Entregado como un informe militar. El silencio al otro lado de la línea se prolongó hasta que Jake pensó que la llamada se había cortado. ¿Qué hospital?, preguntó finalmente, y Jake la oyó ya moviéndose, ya corriendo. Presbiteriano San José, pero Victoria, no te vayas por culpa. Si no te quedas, mejor no vengas. Su voz ya estaba en movimiento, ya comprometida. Voy en camino. Victoria llegó a las 3 de la mañana, todavía con un vestido de noche de algún evento benéfico, con el maquillaje corrido, toda pretensión abandonada en la puerta. ¿Dónde está? Jake la llevó a la UCI pediátrica, donde Tommy yacía conectado a máquinas que pitaban y zumbaban con precisión mecánica. Monitores que registraban cada latido como si temieran que se escapara sin que nadie lo viera. Cuando Tommy la vio, sonrió débilmente por el agotamiento que produce la quimioterapia. Victoria, papá dijo que te fuiste para siempre. Le besó la frente con infinita ternura, sus labios temblando contra su piel. Estoy aquí ahora, cariño. Estoy aquí y no me voy. Durante 72 horas seguidas, Victoria no se separó de Tommy. Le leía libros sobre dragones y caballeros, jugaba a las cartas cuando se sentía con fuerzas, le cogía la mano durante los dolorosos procedimientos que conllevaba la lucha contra el cáncer. Jake observaba con asombro cómo ella se transformaba de la sofisticada socialité en algo completamente distinto, una madre. La tercera noche, cuando Tommy por fin durmió plácidamente por primera vez desde su diagnóstico, Victoria se acercó a Jake en el pasillo del hospital, donde él había estado paseándose como un animal enjaulado. Dejé a mi padre, dijo sin preámbulos, con la voz firme como una roca. Jake la miró con incredulidad. ¿Qué? Sus palabras salieron atropelladas, como si temiera perder el control. Le dije que yo elegí a esta familia. Me repudió. Me cortó todo el dinero, todo acceso a cuentas en libras esterlinas. Jake no podía procesar lo que decía. Renunciaste a miles de millones. Victoria sacó un cheque arrugado de su bolso. No renuncié a nada que importara. Liquidé mi fondo fiduciario personal antes de que pudiera congelarlo. Es suficiente para el tratamiento de Tommy y algo más. El cheque era de $847.000. Victoria, no puedo aceptar esto. Pero ella ya estaba sacando algo más. Papeles que parecían oficiales y permanentes. Quiero adoptar legalmente a Tommy. Convertirlo en mi hijo, no solo emocionalmente. Jake se derrumbó por completo. 3 años de muros cuidadosamente construidos que se desmoronaban como una presa que cede. ¿Por qué? ¿Por qué renunciar a todo? Su respuesta fue simple y devastadora en su honestidad. Porque aprendí la diferencia entre existir y vivir. Con mi padre, existía en una hermosa jaula. Contigo y Tommy, vivo. Pero justo cuando la esperanza empezaba a florecer como flores después de la lluvia, Tommy empeoró. La infección se instaló, su fiebre subió a 40 grados. Los médicos reunieron a Jake y Victoria para lo que eufemísticamente llamaron una conversación seria. Hemos hecho todo lo posible, dijo el oncólogo con suavidad. Su mirada era amable pero honesta. Las próximas 24 horas determinarían si Victoria se ponía de pie con una determinación férrea que a Jake le recordaba a un general preparándose para la batalla. No, busca otra solución. El médico parecía confundido. Señora Sterling, entiendo su frustración, pero ahora es Martínez, Victoria Martínez, y mi hijo no se está muriendo. Le mostró un certificado de matrimonio que parecía recién salido de la imprenta. Se había casado con Jake en una sencilla ceremonia en el juzgado mientras Tommy dormía, mientras Jake rezaba en la capilla del hospital pidiendo milagros en los que ya no estaba seguro de creer. ¿Cuándo lo hiciste?, preguntó Jake, mirando el sencillo anillo de plata en su dedo donde antes había diamantes caros. Mientras dormías en la capilla rezando,
Me di cuenta de que no quería perder a otro miembro de la familia sin ser legalmente familia primero. Entonces Victoria llamó a todos sus contactos, a todos los expertos médicos que había conocido en eventos benéficos, a todos los favores que pudo conseguir. Un jet privado trajo un tratamiento experimental desde Suiza. Los mejores oncólogos pediátricos del país volaron desde Johns Hopkins junto con un equipo de especialistas que parecían salidos de un programa de televisión médico. ¿Quién autorizó esto?, preguntó el médico de cabecera con asombro al ver que equipos que valían más que la mayoría de las casas aparecían en la habitación de Tommy durante la noche. Yo, dijo Victoria con firmeza, tocando la carta de las de picas que Tommy había insistido en pegar en su mesita de noche. Soy su madre. La fiebre de Tommy bajó al amanecer del cuarto día, como si el sol mismo hubiera quemado la infección. Mientras las máquinas mostraban una mejora en sus signos vitales por primera vez en días, abrió los ojos y miró a Victoria con total confianza. «Mamá, ¿de verdad te quedas para siempre esta vez?» Victoria tocó la carta con suavidad, recordando a Rodríguez y todos los sacrificios que lo habían llevado a este momento. «Para siempre, cariño. El tío Rodríguez nos trae buena suerte». 5 años después, Tommy estaba en remisión completa. Su cáncer se controló con el tratamiento continuo, pero ya no ponía en peligro su vida. El garaje se había transformado. En el Centro Comunitario y Automotor Familiar Martínez, mitad taller mecánico y mitad centro de apoyo para familias de veteranos y niños que luchan contra enfermedades graves. Victoria nunca recuperó el dinero de su padre, quien le había dejado claro que estaba muerta. Pero descubrió algo infinitamente más valioso que miles de millones de libras esterlinas. Había encontrado un propósito. Trabajaba junto a Jaque todos los días, con las manos sucias de aceite de motor, con el pelo recogido con cualquier goma elástica a mano. Se acabaron las ropas de diseñador. Se acabaron las fiestas benéficas. Se acabaron las pretensiones. Solo trabajo honesto y amor honesto. El haz de picas ahora colgaba enmarcado en la oficina principal, rodeado de fotografías que contaban la historia de su peculiar familia. Rodríguez con su uniforme militar, María con el bebé Tommy, Michael con su uniforme de gala y docenas de fotos nuevas de Jaque, Victoria y Tommy en eventos comunitarios y momentos familiares tranquilos. Una mañana, Tommy, que ya tenía 10 años y estaba tan sano que costaba creer que alguna vez hubiera estado enfermo, se acercó a Jaque con una expresión seria que le recordó a María. «Papá, quiero saber la verdadera historia del tío Rodríguez». Jaque intercambió una mirada significativa con Victoria. Se habían prometido total honestidad, sin importar lo dolorosa que fuera la verdad. «El tío Rodríguez murió salvando la vida de papá», le dijo Victoria con dulzura, sentándose para poder mirarlo a los ojos. «Papá intentó salvar a todos, incluido el tío Rodríguez. Pero el tío Rodríguez decidió salvar a papá». Tommy consideró esto con la gravedad que solo los niños pueden aportar a las verdades profundas. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «Porque el tío Rodríguez sabía que papá cuidaría de todos los que el tío Rodríguez amaba». Victoria explicó, con la voz suave, con el recuerdo del dolor y la alegría presente. Tommy pensó en esto un largo momento y luego tomó la carta de las de picas del banco de trabajo de Jaque. «Así que el tío Rodríguez sabía de ti y de mí». La voz de Jaque estaba cargada de emoción al responder. «Él sabía de amor, amigo. Sabía que el amor lleva a la gente a hacer locuras». Tommy sonrió con una repentina comprensión. Como mamá Victoria renunciando a todo su dinero. Victoria rió, y el sonido fue como música resonando en el garaje. Exactamente así. Tommy levantó la tarjeta hacia la ventana, dejando que la luz del atardecer se filtrara a través de sus bordes desgastados como vidrieras. «El tío Rodríguez debe estar muy feliz ahora que estamos todos juntos». Esa noche, Victoria encontró a Jaque trabajando hasta tarde en un motor, absorto en el ritmo familiar de problemas mecánicos con soluciones claras. Se acercó con 2 tazas de café, solo y fuerte, estilo militar, como Rodríguez les había enseñado a tomarlo.
¿Alguna vez te arrepientes?, preguntó Jaque sin levantar la vista del bloque del motor, renunciando a los miles de millones de libras esterlinas por la vida en el garaje. Victoria miró a Tommy haciendo la tarea en su escritorio improvisado, la pared llena de notas de agradecimiento de las familias a las que habían ayudado, la vida sencilla que habían construido a partir de los restos de sus tragedias. Jaque, pasé 30 años siendo rico y miserable. Ahora estoy arruinado y no podría ser más feliz. Jaque se limpió las manos con un trapo y se giró para mirarla de frente. No estamos arruinados. Tenemos todo lo que importa. Victoria se acercó, lo suficiente como para que él pudiera oler el aceite de motor en su cabello y ver la satisfacción en sus ojos que ningún dinero había podido comprar. Tenemos todo lo que importa, asintió. Y Jaque la besó entonces, saboreando el café, el futuro y la esperanza en sus labios. Rodríguez lo sabía, ¿verdad? Él sabía que esto sucedería. Victoria tocó el haz de picas que colgaba sobre sus cabezas, sus bordes reflejando la luz del techo como una bendición del más allá. Antonio siempre decía, el amor se abre camino. Incluso en la guerra, incluso en la muerte, incluso en los peores errores que creemos haber cometido. Esa noche, mientras cerraban juntos el garaje, Tommy gritó desde el asiento trasero, «Papá, mamá miren». Señaló el cielo, donde las estrellas formaban una constelación casi perfecta alrededor de la brillante estrella polar. El tío Rodríguez observaba con una sonrisa. En la oscuridad, con el haz de picas reflejando la última luz del garaje, la familia Martínez conducía a casa junta por las tranquilas calles de los suburbios. Eran personas rotas que habían encontrado la sanación. Almas perdidas que habían descubierto a su familia. Sobrevivientes que habían elegido el amor por encima de todo lo que el mundo les había enseñado. A veces, las cosas que creemos haber perdido para siempre regresan a nosotros de formas inesperadas. A veces, las personas que debemos amar nos encuentran en medio de nuestras peores tormentas, cuando estamos cubiertos de aceite de motor y dolor, convencidos de que no merecemos otra oportunidad. Y a veces, si tenemos mucha suerte, los héroes que no pudimos salvar encuentran la manera de salvarnos, un corazón roto a la vez.